Muy bien. La temática seleccionada para el día de hoy básicamente se relaciona con la maniobra de Shakir y su evolución hacia técnicas más actuales, como por ejemplo el Setaro, Chin Tuck Against Resistance, o también este desarrollo progresivo y la inclusión de estos ejercicios de apertura del maxilar inferior. Esto tiene una historia y tiene también una característica muy particular, ¿sí? La cual debiéramos, ¿cierto?, también estar integrando a lo largo de esta presentación. Es bien interesante cómo se desarrolla este tipo de metodologías. Vamos a dejar de compartir un segundo. Vamos a poner acá. Aquí. Ahora sí. Cuando nosotros hablamos, ¿cierto?, de estas estrategias de intervención, sabemos, por lo que hemos estado planteando, que la gran pregunta se asocia a estos dos componentes: habilidad, fortalecimiento. ¿Es habilidad o fortalecimiento, o habilidad y fortalecimiento? ¿Sí? Son aspectos muy interesantes porque por mucho tiempo, ¿cierto?, se considera que estos programas de intervención centrados en este fortalecimiento de la musculatura. ¿A qué hacemos referencia con fortalecimiento? A estas metodologías que apuntan a potenciar fuerza, resistencia o potencia, con el fin de estructurar un mejor contexto basal para la ejecución de una función en particular. Eso es básicamente este contexto de intervención: fuerza, resistencia, potencia, orientado a una estructuración de un cambio. Este cambio orientado desde esta postura es bastante interesante también, ya que nos sitúa en otra discusión. Cuando nosotros hablamos, ¿cierto?, de disfagia, habitualmente sabemos que la mayor proporción, ¿cierto?, de usuarios o pacientes tienden a presentar alteraciones de base neurológica, y que gran parte de ellas se manifiesta de base con alteraciones a nivel del tono muscular. Pero la pregunta acá, ¿es solo tono muscular o son más componentes? Y cuando agregamos estos componentes, al menos desde la base, debemos saber que las alteraciones del tono muscular van a incidir sobre la ejecución funcional. No solo el tono, es la capacidad o la fuerza que voy a tener, la resistencia que voy a tener para hacer una tarea, la velocidad con la cual puedo ejecutarlo, el rango de movimiento de algún punto en particular, alguna estructura en particular, el ritmo, la coordinación, también la dirección de este movimiento. Todos estos componentes van a incidir en esta ejecución final. Una ejecución final que tiene directa relación con mi objetivo, en este caso la función deglutoria o sus subcomponentes fisiológicos. Entonces, cuando hablamos un poco desde esta perspectiva, el foco de la intervención fonoaudiológica, obviamente por muchos años, estaba centrado en este concepto de uso y de fortalecer esta musculatura débil, ¿cierto?, para poder potenciar una función. En algunos casos, cuando existe hipotonía, potenciar y fortalecer desde un comienzo. De los casos donde existía a lo mejor espasticidad o rigidez que tienen en el aumento del tono muscular, primero inhibir mediante el uso de estrategias de intervención neuromuscular, y cuando se lograba estabilizar esta musculatura, que particularmente quedaba débil, ¿cierto?, seguía reflejando la debilidad, iniciábamos este proceso de fortalecimiento. Entonces, esto nos sitúa en un contexto muy particular. ¿Habremos estado haciendo bien este trabajo de esta forma o no? Que lo que sabemos hoy en día, básicamente sabemos que este trabajo tiene ciertos patrones, y hablamos de estos patrones, tiene estos principios que sustentan la instauración de cambios neuroplásticos y de aprendizaje sensoriomotor. Y estos principios nos llevaron a otro contexto muy distinto: la especificidad de respuesta. Funciones complejas como el habla o como la deglución tienen una especificidad de respuesta, es decir, requieren de tareas que se aproximen en términos de los patrones de activación. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que la tarea tiene que ser, la tarea de trabajo o de intervención, tiene que ser similar en términos de los patrones de reclutamiento de unidades motoras y fibras musculares, patrones de contracción muscular, de activación, del objetivo que sería esta fuerza, resistencia o potencia, de la dinámica muscular, de los patrones de interacción de las cadenas musculares. Se deben asemejar la función con esta tarea con la cual la estoy interviniendo. Mientras más semejantes sean,
mejor será la respuesta y mejor será el patrón neuroplástico. Entonces, acá es donde comienza esta discusión. ¿Trabajo fuerza? ¿Trabajo el fortalecimiento solamente? ¿O me dedico también a trabajar de forma conjunta la habilidad o trabajo la habilidad por sí sola? Tal como se recomienda a lo mejor en el trabajo relativo al habla. Sabemos que el habla requiere de tareas verbales para potenciarse. Entonces, es en esta discusión donde se incluyen o se empiezan a incluir este tipo de análisis. Tenemos estrategias, tenemos principios, ya vimos también en alguna presentación los principios de fortalecimiento muscular, y que también tienen mucha relación con los principios de neuroplasticidad y que a la vez se relacionan con los principios de aprendizaje sensorimotor. Cuando yo pienso en fortalecimiento, hablo de identificar una tarea que sea altamente específica a la función objetivo. Hablo de especificar el tipo de contracción muscular que se va a generar con esta tarea, una tarea de fuerza, resistencia o potencia. Ejemplo, el habla y la deglución no requieren de más del 25% de la fuerza total de esa musculatura para ejercer esta tarea deglutoria o el habla. Por ende, tareas de fuerza no son específicas al habla o la deglución. Ese es un muy buen ejemplo. Deben ser específicas en la dinámica muscular, contracciones isométricas, isotónicas, isocinéticas, cuáles se aproximan más a la función objetivo. Deben ser programas centrados en evaluaciones objetivas, establecer cargas, sobrecargas, establecer número de repeticiones, tiempos de intervención. Tenemos muchas reglas, y en ese sentido es que surgen estos análisis. Cuando nosotros hablamos de estas estrategias de intervención, como la técnica o maniobra de Tekir, estamos hablando de una estrategia que viene desde el año, desarrollada el año 94 o 96, no recuerdo cuál de las dos era, creo que el 96. Se hacen estas primeras descripciones, las cuales apuntan, ¿cierto?, mediante este protocolo, que lo vemos descrito en la imagen, a favorecer la apertura del esfínter esofágico superior. Ese era el objetivo inicial. Un objetivo bastante interesante y bastante lejano en términos de la tarea, esta tarea de flexión cervical acostado y realizar un ejercicio isométrico sostenido o una repetición también isotónica. Después vamos a ver el programa. La pregunta es, desde este punto de vista, desde los principios de entrenamiento motor o fortalecimiento muscular, de neuroplasticidad y de aprendizaje sensorio-motor, ¿qué tanta correlación tiene con ellos? Y si la analizamos desde este punto de vista, podríamos decir que la maniobra de Tekir de las estrategias tradicionales básicamente sería la estrategia que más se aproxima a lo que se plantea en términos de estos principios. No a cabalidad, pero sí tiene estos conceptos de uso, de aumentar el uso para potenciar la función, sí tiene un análisis biomecánico asociado a la apertura del esfínter esofágico superior, con el cual se desarrolla. Obviamente se usa la técnica de Tekir, ya que potencia la musculatura cervical anterior, favorece el desplazamiento del complejo iolaringio, y a mayor desplazamiento iolaringio, mayor distensión del esfínter esofágico, y por ende van a tener una mayor, ¿cierto? Una mayor facilidad en el paso a través del esfínter, los contenidos que estén siendo ingeridos. Eso es básicamente lo que estamos, lo que estamos analizando. Eso es lo que se plantea como análisis. Tenía un muy buen desarrollo, entonces. Se analizó la biomecánica de la apertura del esfínter esofágico superior, se generó un programa de intervención basado en esta biomecánica, con una selección de una tarea asociada probablemente a asemejar lo más posible, ¿cierto?, este contexto mediante una potenciación muscular que favorezca el desplazamiento del complejo de laringio, bastante interesante. ¿Dónde fallaba la técnica de Tekir? En las cargas. Probablemente, porque es un protocolo muy intenso, pero podríamos definirlo en estos términos como una estrategia bastante próxima a lo que se está pidiendo con estos principios que hemos visto en las presentaciones anteriores. Un punto a favor bastante bueno. El punto negativo, creo yo, que es este tema de las cargas. Era una tarea muy intensa y muchos profesionales refieren también un desuso con algunos usuarios
por este mismo hecho, por el hecho de que era muy difícil ajustarse a los criterios de inclusión necesarios para la ejecución del protocolo tal como se planteaba, que es algo que vamos a estar revisando. Acá está. El equipo que desarrolla esto fue un equipo de médicos del Colegio Médico de Wisconsin. Y básicamente, esto tiene que ver un poco con este análisis del cual hacíamos referencia, ¿cierto? ¿Cómo podemos favorecer esta apertura del esfínter esofágico superior, ¿cierto? Y que obviamente tiene una relación con estos factores que determinamos, que especificamos acá. La apertura del esfínter esofágico superior se asocia a múltiples componentes, es multifactorial. Tenemos una inhibición que viene desde el núcleo ambiguo, que inhibe también este músculo para facilitar su distensión. Tenemos la incidencia del mismo contenido que ejerce presión sobre este punto. Tenemos la incidencia también de la peristalsis faríngea, que empieza también a ejercer este factor de conducción, que también favorecerá esta presión que ejerce el mismo contenido ingerido. Y tenemos la propia distensibilidad del esfínter, y aparte de esto tenemos la distensión biomecánica del esfínter, esta elongación que genera el desplazamiento del complejo biolaringio, que básicamente este músculo es el músculo cricofaringio, del cricoides a la faringe. Si se desplaza el complejo biolaringio, este músculo se estira y disminuye la presión radial, la presión necesaria para traspasarlo al medio. Por ende, tenemos muchos componentes que fueron analizados y en base a esto se estimó que lo más probable era que cualquier trabajo externo debiera centrarse en este componente biomecánico de desplazamiento del complejo biolaringio, y por eso se selecciona la técnica de Shakir, y por eso llegamos a lo que tenemos en la imagen también, a esta ejecución en sedente con dispositivos, con balones, que sería el Chintac Against Resistance, esta maniobra de Shakir modificada para ser realizada en sedente. Una modificación bastante interesante. Si nosotros miramos esto, básicamente las referencias a nivel de la técnica de este kit se realizan en base a estudios como el que vemos acá, ¿sí? Esta presentación de la técnica de Shakir, por ejemplo, como facilitador de la apertura del esfínter esofágico superior. Esto está puesto netamente como un componente referencial. Referencial porque la técnica de Shakir, las investigaciones se basan en diversos componentes, la mayor parte de ellas centradas en la especificación y verificación de estos patrones de fortalecimiento de la musculatura suprayoidea, por ejemplo, con electromiografía. Verificación también de los patrones de desplazamiento del complejo biolaringio y de apertura también del esfínter esofágico superior, con factores en términos de la apertura en sí, muy grave apertura, y también considerando factores como el tiempo de apertura. Acá, por ejemplo, se describe un poco esto. ¿Y qué es lo que se dice? Se indica en esta investigación que tenemos un fortalecimiento de la musculatura suprayoidea, mayores desplazamientos laringeos, y se observa mayor apertura del esfínter esofágico superior. Así es un poco la información con la cual se trabajó y los subtipos de estudios que se estuvieron realizando, con mucho estudio, por ejemplo, mediado por el uso de electromiografía y de videodeglución o videofluoroscopía. Es un poco la referencia que tenemos. Por ende, es una técnica bastante interesante desde esta perspectiva, y que habitualmente tendemos a pasar muy por encima, la utilizamos, pero siempre con una caracterización más bien fisiológica. Necesito facilitar la apertura del esfínter esofágico superior. Cuando conozco esto, aquí. Si conozco un poco más, fortalecer la musculatura suprayoidea. La pregunta está en, ¿pueden todos los usuarios adscribirse a este tipo de técnica con las cargas que se indican? La técnica de Shakir tiene una carga altísima, pero una carga altísima. De hecho, cuando vean el protocolo, que lo vamos a revisar, los invito a probar el protocolo hoy en la noche, cuando se acuesten. Pruébenlo como Shakir, con todos los componentes isotónicos, todas las repeticiones isométricas, y vean, verifiquen qué es lo que se siente después. Es una tarea de alta carga, con alta probabilidad de presentar efectos adversos, es decir, respuestas compensatorias a su implementación, sobre todo a nivel cervical posterior, que es un elemento que vamos a discutir y que también debemos considerar.
Acá tenemos algunos puntos. Obviamente, desde el punto de vista fisiológico, se establece esta tarea en términos de su alta incidencia biomecánica, tal como lo vemos acá. Aumentar el desplazamiento del complejo iolaríngeo, fisiológico. Aumentar la protección de la vía aérea, favorecer la inversión epiglótica y favorecer o aumentar los patrones de apertura del segmento faringoesofágico. Eso es de la fisiología. Desde la biomecánica, ¿qué es lo que se genera? Este tipo de tarea fortalece la musculatura cervical anterior, por ende fortalece la musculatura suprayoidea, se tiende a favorecer con esto, bien sé que se tiende a favorecer mayor contracción, mayor desplazamiento, ¿sí? Este fortalecimiento de la musculatura anterior, cervical anterior, genera que al tener un mayor fortalecimiento suprayoideo, se generaría un mayor patrón de desplazamiento del complejo laringio, algo como lo que vimos referido a la investigación, y al tener mayor desplazamiento, mayor apertura del segmento faringoesofágico. Pero acá nos vamos a detener un poco. De que, por ejemplo, la técnica de Shakir, bajo este contexto, no solo nos serviría para trabajar la apertura del esfínter esofágico superior. Pensemos, ejercicio de flexión que activa la musculatura supra, evidencia cuando se logra instaurar muy buenos patrones de fortalecimiento suprayoideo, aumento de los desplazamientos del hueso yoides y también del complejo iolaringio, incidencia sobre la apertura o el patrón de apertura del esfínter esofágico superior. Pero si pensamos en esto, básicamente si fortalezco la musculatura suprayoidea, favorezco este desplazamiento del complejo iolaringio. Puede ser en términos de cuánto se desplaza o por cuánto tiempo se desplaza, que también es un factor interesante de considerar. Esto incidiría también sobre la inversión epiglótica, como lo vemos acá. Otro componente que tenemos anexado. ¿Por qué? Porque la inversión epiglótica básicamente se estructura gracias a tres componentes. La epiglotis se invierte por la retracción de la base de la lengua, anteriorización de la pared faríngea posterior y elevación del complejo iolaringio. Esos son los componentes que participan. Por ende, si favorezco o potencio la elevación del complejo iolaringio, mejor inversión epiglótica voy a tener. Tenemos muchos componentes sobre los cuales inciden. Y otro aspecto interesante es lo que hicimos acá, incidencia fisiológica, funciones e incidencia biomecánica, cómo actúa sobre estas cadenas musculares y sobre estos patrones de desplazamiento y posicionamiento, que son aspectos que debemos integrar. Cuando nosotros vemos esta evolución, vamos a ver que en el paso del tiempo, vamos a hablar primero de las estrategias, las vamos a caracterizar y después vamos a dar mayores descripciones. Pero cuando nosotros miramos estas estrategias, básicamente la evolución lógica de ellas era que pasaran a este tipo de componentes, evolucionar hacia las técnicas, por ejemplo, Syntactic Against Resistance, de esta posición en decúbito, ¿cierto?, en supino a sedente. El problema está que para realizarlo en sedente necesito tener una contrarresistencia, porque al hacerlo acostado tengo la resistencia que ejerce la fuerza de gravedad. Al sentarme pierdo esta resistencia que ejerce o propicia la fuerza de gravedad y por ende no se podría, ¿cierto?, realizar esta tarea. Aquí me dicen que no se pueden ver los ejemplos, lo vamos a arreglar inmediatamente. Un segundito y vamos a probar a ver si es que se logran ver los videos. Que a veces cuando son muchos videos no se cargan. Vamos a revisarlos en un segundo. Pero mientras vamos a dejar de compartir. Entonces, como les comentaba, cuando nosotros hablamos de este tipo de este tipo de estrategias, era y es bastante obvio el por qué se van generando este tipo de modificaciones, básicamente por requerimiento. Lo interesante de esto es que se generaron modificaciones más centradas en el tipo de tarea que en el tipo de protocolo, que es otro aspecto bastante particular también. ¿Por qué? Porque vamos a ver después que el protocolo también es un tema altamente discutible, al menos desde un punto de vista clínico, por lo que estamos viendo con los principios, estos principios de fortalecimiento muscular, neuroplasticidad, la especificidad de respuesta y todos estos principios a los cuales hemos venido haciendo referencia. Cuando nosotros
pensamos en cómo ejercer esta tarea, una de las primeras complicaciones era que no siempre se podía hacer acostado. Por ende, vamos modificando y lo hacemos en sedente. Ejemplos tenemos muchos, desde balón, uso de las manos, tal como lo vemos en la imagen. Esta página que está referida acá, Terapidia, es una página de Brasil súper buena, que es una página, un canal de YouTube, para que lo busquen y vean, tienen video de todo, tutorial de todo. Y es bastante bueno. Y obviamente llegamos a esto, una modificación para hacerlo en sedente. La pregunta acá, bien, modificamos el procedimiento. ¿Tendrá algún cambio el uso de las manos, el uso del balón, el uso de un dispositivo, como estos dispositivos que venden ahora? Y básicamente se generaron muchas investigaciones con esto. Pero con el paso del tiempo se empieza a referir a un aspecto muy particular. Más importante muchas veces que el dispositivo es precisamente el protocolo. ¿Qué tan próximo es este protocolo al rendimiento del usuario? Todos los protocolos consideraban inicialmente el protocolo base de la técnica de Chakir. Hablemos un poco de ese protocolo. La técnica de Chakir involucraba un trabajo casi de 6 semanas. Y acá está lo interesante. Pensemos en los principios. Pensemos un poco en esto. Principios. Los primeros, a la izquierda. Fortalecimiento muscular, entrenamiento motor. ¿Objetivos tenía? Sí. Fuerza, resistencia o potencia. La técnica de Chakir está centrada entre la fuerza y la resistencia. ¿Definían dinámica muscular? Sí, ejercicios isométricos e isotónicos. Hasta ahí, todo bien. Especificidad relativamente cercana por el patrón de contracción que podría favorecer, ¿cierto?, a la dilución, pero en realidad tan específico no era, no es la tarea. ¿Evidencia esto? Bueno, a lo largo del tiempo ha ido evidenciando fortalecimientos de la musculatura suprayudilla, incidencias sobre el desplazamiento del complejo laríngeo y sobre la apertura del esfínter esofágico superior, al igual que de la inversión epiglótica, pero evidencia tiene. Algo tenía de proximidad, de especificidad. El problema está en la carga. 6 semanas establecido, esto se estudió el tiempo, pero se estableció un protocolo súper intenso. Prácticamente 5 veces por semana, 6 veces por semana, con un set, ¿cierto?, de repeticiones bastante intensos. Son diarios, 3 ejecuciones isométricas de 1 minuto. Intenten acostarse en su cama y eleven o generen esta flexión contra la fuerza de gravedad durante 1 minuto. 3 veces. Trabajo 1 minuto, descanso 1, trabajo 1 minuto, descanso 1, trabajo 1 minuto, descanso 1, y cuando termino esto, debíamos realizar 3 repeticiones más de 1 minuto, pero isotónicas, es decir, generando estas flexiones sucesivas. Una tarea que en términos de la intensidad era muy estándar, que incluso algunos terapeutas modificaban agregando series. Haga 3 series de estas 3 repeticiones isométricas y 3 isotónicas. Más complejo todavía, y no todos los usuarios podían realizarlo. De hecho, algunos usuarios prácticamente, o con suerte, podían realizar un isométrico y un isotónico. Un set de 1 minuto. 1 minuto isométrico, 1 minuto isotónico, y no se podía más. U otros usuarios que lograban hacer a lo mejor un ejercicio isométrico por 10 segundos y el isotónico por 20, al variar la carga. Y por ende lo que ocurría muchas veces era que, bajo este criterio, se descartaba la estrategia de Chakir, ya que el usuario no cumplía con los requerimientos de base para cumplir con este protocolo, que podría ser uno de los problemas que presenta esta técnica. Vamos a ver acá qué tenemos de ejemplo. Básicamente, en estos ejercicios tipo chin tuck against resistance, ya opening against resistance, es decir, la flexión y la apertura del maxilar inferior contra resistencia. Ahí tenemos toda la amplitud de dispositivos que hemos ido encontrando. Desde arriba, el dispositivo FagiaFlex, que es un dispositivo que cuesta casi $100, prácticamente. Acá en Chile hay uno similar y también cuesta más de $100. Estos dispositivos, como, un segundo, vamos a poner acá, estos dispositivos como el que estamos viendo en la imagen, que son para los ejercicios de apertura, ¿sí?, que se generan esta apertura contra la resistencia de esta faja, o el balón. Este balón yo lo tengo, por ejemplo, lo compramos de ejemplo
y costó $20. Es un balón de este tamaño de la mano, que perfectamente en cualquier tienda china lo pueden encontrar por $3, solo que acá tiene la marca que dice Cetar y lo venden para este uso. Pero en realidad se ha visto que más allá de esto, más allá de estas diversas herramientas, las principales críticas que podemos realizar se asociarían a este componente que venimos describiendo. ¿Qué pasa con los protocolos? Vamos a repetir el protocolo de la técnica o maniobra de Shakir. ¿Cuál es la evidencia que tiene el uso de estos protocolos en términos de este tipo de ejercicio? Y este componente final, ¿qué pasa con los principios? ¿Qué pasa con las cargas, sobrecargas, con la objetividad, con el establecimiento de repeticiones de acuerdo al rendimiento del usuario? Eso no existía. Y este es un punto bastante importante. ¿Por qué? Porque básicamente estas tareas tienen y generan una alta carga sobre componentes estructurales subyacentes. La maniobra de Shakir o el setar sobre la musculatura cervical posterior y la columna cervical. El ejercicio o los ejercicios de apertura del maxilar inferior generan una alta carga sobre la articulación temporomandibular. Por ende, ¿qué tipo de evidencia teníamos para esto? Bueno, la evidencia se generó y se logra evidenciar estos fortalecimientos suprayoideos, la potenciación del desplazamiento y la excursión iolaringia, la apertura del esfínter esofágico superior, la inversión epiglótica, son componentes que se han evidenciado. Pero así como se evidencian estos componentes, se ha visto que a la medida que los protocolos tienen una alta carga, una alta intensidad, se asocian a muchas interferencias, es decir, la generación de compensaciones que conducen a la presencia de molestia y dolor, que es un aspecto muy interesante también. Y que obviamente nos sitúa en otra discusión, los criterios de exclusión. No solamente debemos fijarnos en estas posibles compensaciones, también debiéramos incluir, en este sentido, las posibles, por ejemplo, o los posibles criterios de exclusión desde este punto. Por ejemplo, un usuario con una alteración significativa del ATM no debiera realizar un ejercicio tipo apertura del maxilar inferior, ¿sí? Esto es ya opening against resistance, o sin resistencia tampoco. Un usuario incluso con alteraciones severas del ATM muchas veces también responden de forma negativa a la flexión cervical contra resistencia. Se tiende a generar en la flexión un patrón de activación mandibular y se genera también cierto grado de presión con el maxilar, por ende también molesta el ATM. Usuarios con alteraciones cervicales tampoco debieran realizar este tipo de ejercicios basados en flexiones, ¿cierto? En la generación de esta flexión contra resistencia. Aspectos importantes también de integrar y de considerar. Él es Jun Wai Lam. Él es el inventor de esta técnica CETAR. Lo tratamos de invitar para el congreso, pero no le gustó mucho el formato, así que no quiso participar. Pero es interesante poder ver, ¿cierto?, también un poco de sus videos, de su trabajo, y obviamente cuando hablo de estos contenidos, si es que ustedes lo quieren buscar, hablo un poco de estos contenidos que estamos hablando nosotros también, del uso de esta modificación en el posicionamiento. Mucha atención a lo que él hace. Él mostró un balón súper simple, trajo un balón súper simple, un balón que podemos encontrar en cualquier parte y en muy bajo costo. No es necesario trabajar con estos dispositivos de tan alto costo. Balón, ahí está el balón, con el que él trabaja, con un balón bastante simple. Y el tema con esto es que básicamente esta modificación fue hecha para poder adaptar la ejecución de la tarea a una posición distinta, a esta posición excedente. Hay un aspecto importante también, fíjense en el balón y en el posicionamiento. El posicionamiento no es cualquiera, de hecho, si yo pongo el balón un poco más adelante, el usuario va a buscar este balón y ya genera una compensación. Hagan un ejercicio muy simple. Piensen que su puño es el balón y pónganlo justo debajo de su mentón. Si ustedes lo ponen ahí, generando presión inmediatamente, resistencia inmediata, y yo bajo, voy a tener inmediatamente esta resistencia al movimiento. Ahora, fíjense en la activación muscular que esto genera a nivel cervical posterior. ¿Qué van a hacer ahora? Lleven adelante unos 3-4 centímetros su puño, busquen el puño y bajen. Y presten atención a lo que ocurre en la musculatura cervical posterior.
Modificaciones de 1 centímetro en términos del posicionamiento anterior del balón generan grandes compensaciones a nivel cervical posterior. Lo mismo ocurre cuando yo este balón o dispositivo lo pongo más abajo. Si yo tengo que buscar abajo y presionar, nuevamente voy a generar más carga. Y empiezo a compensar a nivel cervical posterior o empiezo a hacer fuerza con movimientos de apertura del maxilar también para compensar. Eso lleva a estas interferencias y molestias. ¿Y qué es lo que proponía él? Miremos esto. Este es el protocolo original propuesto por él. Veamos, creo que es un poco lento el video, a ver si lo vamos a adelantar. Un minuto, a ver si encontramos el protocolo. Ya, esta es la parte 1, del ejercicio isométrico. Postura correcta. Miren acá, cambio de postura. Atención, no es lo mismo hacerlo abajo que arriba. Cuando yo tengo una postura excedente correcta, cambia mi posicionamiento cefálico. Eso es lo importante. Ahí está el cambio de postura. Y obviamente la ejecución, tal como lo vemos acá, es sostener este balón, ¿cierto?, en esta posición lo más fuerte que se pueda. Esto es con presión máxima, ¿sí?, por la duración recomendada. Acá hoy en día lo dejan a criterio del especialista, pero tampoco nos dicen mucho cuánto, no hay mucho tiempo. Yo he puesto en 15, 20, 30 segundos, de acuerdo a lo que logre el paciente, de acuerdo a lo que yo estime conveniente. Con los isocinéticos lo mismo. Cambio postural, adecuación postural incidente, y obviamente pasamos a la ejecución de este ejercicio, ¿cierto?, isotónico durante el tiempo que estimemos conveniente, con 1 minuto de descanso entre cada uno. Bueno, se genera esta adecuación. En la técnica de Checkir también ocurre lo mismo, ya no se habla de 1 minuto, de lo que uno estime, lo que uno indique. El problema está en cuánto indico, o cómo indico. Cómo sé que alguien puede hacer 10, 15, 20 y que eso va a ser significativo. Ya vimos también que desde el punto de vista del fortalecimiento muscular, para generar un cambio, se requiere de un nivel mínimo. Y ese nivel mínimo tiene que ver con el rendimiento máximo del usuario. Para tener un nivel, tengo que tener una evaluación de base. Ese es el problema que tenemos hoy en día. Estos protocolos no debieran ser considerados de forma tan genérica. ¿Sí? Aquí tenemos algunas imágenes en términos de malas ejecuciones. ¿Se acuerdan lo que hablamos? Adelante, abajo, buscando el balón. Por ende, aquí es donde está el problema con este protocolo. Falta de especificidad, no en términos de tarea a lo mejor, que también es bastante poco específica, sino que más bien falta de especificidad en torno al rendimiento del usuario, que es lo que nosotros, ¿cierto?, podemos hacer. Este video, ¿cierto?, es muy representativo en términos de esto. Acá tenemos un ejemplo, el dispositivo Fagia Flex, que era lo que estábamos conversando hace unos minutos, ¿sí? El dispositivo Fagia Flex, utilizado en el CETAR y en la apertura del maxilar inferior contra resistencia, que es lo que estamos viendo acá en la imagen. Lo suelo con la mejor posición incidente posible, el dispositivo ejerciendo resistencia inmediatamente al más mínimo movimiento, y ya tengo resistencia, y me permite trabajar contra esta resistencia en flexión cervical o con apertura del maxilar inferior. Esto también se puede trabajar con un balón, no hay ningún problema con esto, y no hay diferencia. Se hizo investigaciones, se investigó la diferencia entre el balón y el dispositivo, pero finalmente la mayor diferencia está en el protocolo. Qué tan objetivo y adecuado al rendimiento del usuario es el protocolo, que es lo que nos debiera interesar. Acá tenemos la página terapia nuevamente, un ejemplo de ejercicio de apertura del maxilar inferior. Esta creo que es la técnica de WADA, que es un ejercicio de apertura máxima del maxilar inferior. Si quieren probar, ustedes prueben. Pues solo con la apertura sin resistencia se generan activaciones de la musculatura suprayoidea, que es bastante interesante, por si quieren probar. Como se fijan acá, recomendación: hágalo por 10 segundos, descanse por 10 segundos. La pregunta es, ¿todos los sujetos podrán hacerlo por 10 segundos o no? Hay sujetos que a lo mejor pueden hacerlo por 100, otros que a lo mejor lo hacen 5. La pregunta es,
¿Servirá esta estandarización o no servirá de acuerdo a nuestros objetivos? Y ese es uno de los problemas. ¿Qué es lo que ocurre con la capacidad, con la resistencia del usuario? ¿Qué es lo que ocurre con las compensaciones? ¿Hasta dónde puedo llegar con esta tarea con el fin de potenciar o fortalecer, si es que puedo generar también un efecto adverso que debo también considerar y que debo tener en mente al minuto de realizar este tipo de ejercicios? Por eso es interesante también acá lo que podemos realizar. Y esto nos conduce a este análisis. ¿Qué debo considerar al seleccionar estas tareas? Primero, la carga cognitiva. Segundo, la carga motriz. Y tercero, las compensaciones, como lo que vemos acá, la unidad cráneo-mandibular. Nuestros principales puntos de limitación acá son la unidad en términos de las limitaciones por estas interferencias. Creo yo que la unidad cráneo-mandibular y la cráneo-cervical. Cráneo-cervical por estas molestias cervicales posteriores, cráneo-mandibulares por la posible incidencia en la TEM. Desde lo cognitivo, limitaciones no tenemos tantas. Es una estrategia fácil de implementar, pero que debemos implementarla adecuadamente en términos de lo motor. Por ende, acá la principal limitación sería más motriz que cognitiva. De hecho, de todas las estrategias de intervención, creo que una de las más moldeables, más fáciles de implementar es este tipo de estrategias que es externo, que podemos ejecutar de forma conjunta con el usuario. La pregunta está, ¿cómo? ¿Cómo lo ejecuto? ¿Cómo establezco este protocolo? Ya que por lo menos sabemos lo siguiente, tenemos evidencia, miren acá, evidencia en el tiempo de entrenamiento. Tenemos un tiempo de entrenamiento que fue investigado y también esta frecuencia, esta repetición semanal. Se establece en términos o en pos de fortalecer esta musculatura. Es decir, tenemos especificaciones procedimentales, tenemos especificación de objetivos, fuerza y resistencia, dinámica, isométrica, isotónica. ¿Qué era lo malo? 3 repeticiones, ¿cierto? En decúbito supino, de estas repeticiones isométricas de 60 segundos. O sea, 3 repeticiones, cada una de flexión sostenida por 60 segundos por uno de descanso. Después, un segundo isotónico por uno de descanso, un segundo isotónico por uno de descanso y un segundo isotónico por uno de descanso. 6 ejecuciones. Son 6 minutos, pero 6 minutos de altísima intensidad. Y esto es lo que se cuestionaba de estos protocolos iniciales. Actualmente se dice, de acuerdo a lo que estime o de acuerdo a lo que le indique el terapeuta. El problema es, nosotros como terapeutas, ¿tenemos algún punto objetivo para indicar y para establecer esto? Y aquí es donde entra en juego la fisiología del ejercicio. Y miren el protocolo. ¿Sí? Esta era la frecuencia. 5 veces a la semana, estos 3 repeticiones isométricas, más 3 repeticiones isotónicas, 3 veces por día. Esto es lo que se describía. 5 veces por semana, pero 3 veces al día, estas 3 repeticiones isométricas y 3 isotónicas. Muy intenso. No existía carga, no existía progresión de acuerdo al rendimiento del usuario, sí se definía este tiempo y los tiempos de descanso, que por lo menos en muchos protocolos se definían como iguales al tiempo de trabajo. O sea, 1 minuto de trabajo por 1 de descanso. Un protocolo bastante simple, pero que en términos de nuestro análisis comparativo es bastante más específico que la mayor cantidad de estrategias de intervención de glutorias tradicionales. Desde el punto de vista de la reactivación, por ejemplo, cumple con más principios de los que cumpliría, por ejemplo, la dilución con esfuerzo, la supraglótica, supraglótica, la maniobra de Mendelssohn, etc. Independiente que sean distintas y de que incluyan la dilución, no establecen o no tienen mucha correlación con un patrón de cuántas veces lo debo ejecutar para fortalecer. ¿Servirá ejecutar una maniobra de Mendelssohn una vez versus 10, por ejemplo? Esa es una pregunta importante. Entonces, desde el punto de vista metodológico, está muy bien desarrollado, con sus problemáticas, con sus limitaciones. Este es un ejemplo de lo que se debe realizar. Entonces, la pregunta en este minuto es, si después de este curso hacemos lo que tengamos que hacer, nos vamos a acostar y probamos, ¿podríamos realizar estos 6 minutos tan intensos de trabajo? Es una tarea que les va a quedar ahí para que lo prueben.
Acá tenemos el setar, la inscripción, con esta especificación al final de que las repeticiones, ¿cierto? O los sets van de acuerdo al criterio del terapeuta. Todos tendremos conocimiento de fisiología del ejercicio como para poder determinarlo. Es una muy, muy buena pregunta. Y acá tenemos un ejemplo súper interesante. Nosotros, en el modelo con el que venimos trabajando en la empresa, que es el modelo NMD, hicimos nuestro propio protocolo para trabajar y para incluir estos principios. No solo trabajar, por ejemplo, con una maniobra de Shakir con esta información genérica, sino que incluimos todo esto en este modelo NMD y evaluamos todo. ¿Y qué significa todo? Todo. Por ejemplo, generalmente nosotros no trabajamos tanto con ejercicios isotónicos, trabajamos más con ejercicios isométricos. Pero cuando evaluamos al usuario cuántos segundos puede el usuario realizar de esta tarea. Nos llevamos sorpresas, por eso son estas muestras. No se puede tomar una sola muestra, no se puede tomar, por ejemplo, 3 o 5 repeticiones de esta tarea y sacar un promedio, tampoco es representativo. Tiene un procedimiento y se establece el 100%, el rendimiento máximo del usuario. Con ese 100%, una vez establecido, puedo establecer un mínimo. El mínimo indicado por la evidencia es trabajar con un 50 o un 60% para tareas isométricas. Pero si ya tengo el 100, puedo tener el 50 y el 60, así que podemos trabajar. Una vez que tengo ese 60, que sería ese mínimo, evaluamos cuántas veces cada sujeto lo puede repetir. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Transformamos la estrategia de Shakir en una tarea altamente objetiva, probablemente inespecífica por el tipo de contracción muscular, que eso lo vamos a hablar, pero muy específica desde el punto de vista de la carga, específica al rendimiento del usuario. Y si el 100% del rendimiento de este usuario son 10 segundos y sus 60 son 6, el usuario va a trabajar solo 6 segundos, que es lo que es significativo para él. ¿Sí? Eso es significativo para él. Y vamos a ver cuántas veces lo puede repetir. Y puede hacer 6 segundos, descansa 6, 6 segundos, descansa 6, y vamos a ver que su 60% es 6 segundos y lo repite por 8 veces. Y esa es la estructura para este usuario en particular. Eso es un aspecto muy interesante. Si lo vemos desde la especificidad, la maniobra de Shakir, el patrón de contracción tan específico no es. La deglución genera una activación de la musculatura suprayoidea con punto fijo en el maxilar inferior, acá arriba. Se contrae hacia arriba para desplazar el complejo de la laringe. En el caso de un ejercicio de flexión contra la resistencia a la fuerza de gravedad o el dispositivo, el punto fijo lo toma la musculatura infra abajo, se contrae hacia abajo, fija el hueso yoides, la musculatura suprayoidea toma punto fijo en el hueso yoides y se contrae hacia el yoides para generar esta flexión. Ahora, ¿por qué no se abre el maxilar inferior? Porque en este tipo de tareas también son agonistas temporales masseteros y pterigoides mediales, que se contraen para mantener el cierre del maxilar inferior, mantener la elevación y generar la flexión. Entonces, si lo vemos de un punto de vista objetivo, la especificidad es bastante baja. Ha demostrado buen resultado, ha tenido buena evidencia en ciertos aspectos. Genial. Pero, ¿qué es lo que debemos hacer con esto? Debemos integrarlo a este contexto que nos están pidiendo hoy en día para poder intervenir de ilusión. Si tengo un usuario con un nivel cognitivo muy bajo, que prácticamente tiene una gran dificultad en seguir instrucciones, y solo sigue instrucciones simples, probablemente pueda trabajar con esta estrategia de forma inicial, porque es muy fácil de poder moldear y poder trabajar, ¿cierto? Implementarlo. A lo mejor en el largo plazo, para este objetivo, fortalecer la musculatura suprayoidea, favorecer el desplazamiento o la excursión idolaringia, puedo incluir tareas más objetivas, como la maniobra de Mendelssohn, por ejemplo. Pero en ese minuto tengo solo esto. Perfecto, vamos a trabajar con esto. Segundo paso, debo ajustarme a su rendimiento. Evalúo sus cargas, evalúo qué es lo que puede hacer. Y tenemos hoy en día un aspecto súper interesante. Los tiempos de intervención y las frecuencias están ampliamente definidos, dependiendo del rendimiento del usuario. No nos sirven estos protocolos que nos dicen, casi como estos programas llame ya, vamos a hacer una rehabilitación muy rápida de la evolución. O un programa demasiado, no sé cómo dijeron otro un ejemplo, pero era un programa intenso para recuperar la evolución lo más rápido posible. Obviamente se puede hacer. De hecho, tenemos ejemplos, los ejercicios de fortalecimiento expiratorio
tienen evidencia con un protocolo bastante intenso de 5 semanas, con repeticiones 5 veces por semana, con 5 sets de 5 repeticiones, ¿cierto? 5 sets de 5 repeticiones, ¿cierto? Diarias. 5 veces por semana durante 5 semanas y en este acotado periodo han evidenciado cambios. El problema está en el usuario. Tenemos que recordar de nuevo cómo se encuentra el usuario. Severidad de la alteración muscular, debilidad asociada a su patrón de respuesta, capacidad de ejecutar la tarea, rendimiento cognitivo, rendimiento motor. Hay usuarios que no logran trabajar tan intenso y que requieren de tiempos de descanso. También tenemos evidencia. Hay otros protocolos como los protocolos de ejercicio lingual isométrico que se estipulan entre 8 y 10 semanas, con frecuencias más bajas, día por medio, y que también han evidenciado buen nivel de respuesta. Eso es importante conocer esa evidencia, evidencia en torno al tiempo y la frecuencia asociada, evaluar las cargas, cuál es el 100% del usuario, cuál es su 60, cuál es su 80, ¿por qué? Mínimo a trabajar para ejercicio isométrico 60%, 50-60, máximo 80. Del 80% del rendimiento del usuario hacia arriba, tengo un alto riesgo de generar una alteración, una respuesta compensatoria o generar una anoxia por esta sobrecarga tan intensa. Por ende, todo tiene evidencia india. Esta evidencia tiene más de 50 años desde la fisioterapia, medicina deportiva, entrenamiento físico, y ha sido extrapolable hacia la evidencia a nivel fonoaudiológico en los últimos años. Por ende, tengo información para hacer tareas o para hacer evaluaciones e intervenciones objetivas, sí. ¿Cuánto, cierto, es la carga con la cual debo trabajar? Mínimo un 50 o un 60%. ¿Sí? ¿Cuánto es la progresión? Máximo hasta un 80. Entonces los programas estipulan que por un periodo de tiempo inicial se trabaja al 60 y el resto del periodo, generalmente el 70%, se trabaja al 80 del rendimiento del usuario. ¿Se puede establecer esta evaluación objetiva sin un dispositivo? Sí. Las tareas isométricas pueden ser evaluadas mediante tiempos máximos. ¿Y qué requiero para el tiempo máximo? Reloj, teléfono, nada más que eso. Entonces, ¿puedo evaluar objetivamente? Sí. ¿Puedo evaluar cuando un usuario genera una flexión isométrica? Sí, y puedo medir el tiempo máximo de flexión isométrica del usuario acostado. ¿Puedo seguir estos pasos? Cuando tengo ese tiempo máximo, ¿puedo tener un 60? Sí. ¿Puedo tener 80? También. ¿Qué más puedo hacer? Puedo evaluar las repeticiones al 60%, cuántas veces lo repite este usuario en particular. Y trabajamos con una sola serie. Partimos con una. El ideal es variabilidad, a lo mejor para un objetivo muchas tareas distintas, una serie de cada una. Y eso es un poco lo que podríamos mejorar en términos de esto. En lo que nosotros hemos visto en la práctica, al implementar estas estrategias desde esta perspectiva, se reducen considerablemente las respuestas adversas, o sea, mucho, más del 90%, ¿no? De los usuarios no presenta efectos adversos ajustando a su rendimiento de la tarea. Entonces, bastante interesante. Y los resultados también son bastante interesantes y bastante promisorios en términos de la velocidad de respuesta de adaptación y de fortalecimiento. Por eso es interesante también que lo podemos utilizar. Acá es donde está el foco, cuando hablamos habilidad o fortalecimiento. Probablemente la respuesta es habilidad y fortalecimiento, pero cuando voy a fortalecer la musculatura con este tipo de tareas, a lo mejor más inespecíficas, debo ajustarme a estos protocolos, debo hacerlo objetivo, debo ajustarme al rendimiento del usuario. Acá tenemos un ejemplo muy bueno, que vamos a avanzar a otro video, pero tenemos un ejemplo muy bueno que lo hemos dado en otras oportunidades. Tuvimos una alumna que hacía un deporte de forma profesional con otra alumna que estaban trabajando juntas que no hacía ningún tipo de deporte, pero que tenía la misma talla, misma contextura. La diferencia es que una tenía más fibra, más masa muscular que la otra. Los dos sujetos sanos, sin ninguna patología importante, al ejecutar una tarea, puede ser, no me acuerdo cuál es Shakiro, un ejercicio lingual, isométrico de tiempo máximo de presión máxima, era un ejercicio lingual. La chica que hacía mucho deporte logró presionar durante 180 segundos, versus la otra que lograba presionar 25 segundos como 100. Las dos estaban bien, los dos tiempos estaban bien. Era la norma para ellas. Ahí existe mucha variabilidad. Es muy difícil tener tablas normativas de esos componentes, de hecho, porque las desviaciones estándar son tremendas, porque hay muchos factores que inciden eso, incluyendo biotipos, factores geográficos, etc.
Por ende, si esta chica hacía deporte profesional y presionaba 180 segundos como 100% de una tarea lingual isométrica versus 25 segundos de la segunda como 100, no había ningún componente patológico. Simplemente era cada una de ellas reflejando su rendimiento. Perfecto. Pero, ¿qué ocurrió acá? Al trabajar con el 60% y evaluar cuántas veces lo podían repetir, la chica que hacía 180 segundos como 100, es decir, que trabajó con un 60 de 108 segundos, logró repetirlo 3 veces. Versus la chica que logró esta misma tarea, perdón, con un 60% aproximado de 18 segundos, lo repitió 9 veces. Por ende, incluso en la repetición debemos ser muy cuidadosos. ¿Qué pasaría si yo a ellas les indico que hagan 3 sets, ¿cierto? O 3 repeticiones de 50 segundos. Así mejor. 3 repeticiones de 50 segundos. Probablemente, para la chica que lograba 180 segundos como máximo, esos 50 segundos no generan ningún cambio. Ni siquiera se aproximan a su 60%, menos de la mitad. ¿Qué pasaría con la otra chica cuyo 100% eran 25 segundos? Probablemente al tratar de hacer estos 50 y al tratar de hacer estas 3 repeticiones de 50 segundos genere una lesión. Por ende, este tipo de tareas con esa definición estándar no se ajusta al rendimiento de ninguna de las dos. Eso es bastante interesante también. Y esto se puede evaluar de forma objetiva sin la necesidad de equipos de alto costo. Eso es lo que nosotros denominamos, por ejemplo, modelo NMD, y es lo que hemos venido trabajando en los últimos años. Por eso es tan importante también centrarse en estas discusiones. ¿Sirven estas estrategias? Sí. Pero ahora debo preguntarme, de mis pacientes que han tenido molestias, ¿cuánto tiempo ejecutando la maniobra de Shakir primero, tenía algún tipo de lesión cervical o algún tipo de molestia en el maxilar inferior? De los pacientes que presentaron molestias, teníamos claro o lograba con claridad ejecutar un tiempo o el tiempo pedido o estaba generando un sobreesfuerzo, una sobrecarga muy intensa. Esas son preguntas que deberíamos realizarnos y que deberíamos integrar también en este contexto. No es solo ejecutar una tarea acostado. No es solo comprar, ¿cierto? Un dispositivo tipo Fagia Flex, que sería el que tenemos acá, o comprar un balón. De hecho, acá hay un tema mucho más importante que lo decía hace poco un colega. Puedo comprar el balón, puedo comprar el dispositivo, puedo tener todas las maravillas, puedo tener hasta un electromiógrafo al servicio, ¿cierto?, de la implementación de estos programas. La pregunta está en que ¿serán efectivos si este trabajo no está mediado por esta especificación al rendimiento del usuario? Y esa es la respuesta es bastante obvia, probablemente no. Podríamos generar incluso efectos adversos. Por ende, ¿qué es importante acá? Incluir estas bases conceptuales que nos están entregando hoy en día, desde estos principios de fortalecimiento muscular, de neuroplasticidad, de aprendizaje sensorio-motor, desde la fisiología del ejercicio. Son componentes muy importantes de integrar.